Bienvenidos de nuevo a mi canal, les habla el profe Garro. En esta segunda parte de formularios de Google vamos a realizar una pequeña muestra de un formulario con preguntas de respuesta múltiple, así que iniciemos. Antes de iniciar con la elaboración del formulario y explicarles cómo se hace, voy a aclarar algo para los estudiantes que ven clase conmigo, que estamos viendo este tema. El ejercicio es el siguiente. Basado en este video, van a hacer un formulario con 3 preguntas de respuesta de tipo de selección múltiple relacionados con un tema académico. Ejemplo, algunos de sus compañeros hicieron formularios relacionados con temas de química, otros hicieron con temas de historia, otros lo hicieron relacionado con los proyectos de investigación que están haciendo. Entonces, lo envían a través del Classroom y esa sería la actividad. Ya para no darle más largas, ahora sí vamos a empezar. Lo primero pues sería ponerle el título. El título del formulario tiene que estar relacionado con el tema que va a tocar. En este caso mi ejemplo es sobre conceptos generales de tecnología. Bien, le doy Enter. Y ya tengo el título aquí. Ahora voy a poner el título en el título del formulario, que es lo que le va a aparecer al usuario que yo le estoy enviando para que lo responda. Luego del título vamos a tener un cuadro de texto que dice descripción del formulario. La recomendación es que aquí en la descripción del formulario vaya bien sea el objetivo por el cual se está llenando este formulario, es decir, para qué se va a utilizar estas respuestas, o la descripción general de cómo se debe llenar el formulario y hacia quién va a ser enviado. Entonces, en mi caso voy a decir con el objetivo de saber qué conceptos manejamos en relación a la tecnología, se envía este formulario. Listo. Entonces, básicamente es, y al final le puedo decir gracias por su colaboración. Es muy importante para nosotros. Bien, ¿qué estoy haciendo? Con el objetivo de saber qué conceptos manejamos en relación a la tecnología, se envía este formulario. Es decir, que van a haber unas preguntas relacionadas con esto, con tecnología, y que en función de que se quiere saber qué se maneja y qué no, pues se está enviando el formulario. A eso me refiero con la descripción. Ya depende del tema que ustedes estén tratando, pero pues es mi recomendación en la experiencia que tengo. Ahora iniciemos con el diseño de las preguntas. Lo primero que me va a arrojar la herramienta ya es una pregunta que dice pregunta sin título, y tenemos una serie de opciones. La primera, donde se escribe la pregunta, que es acá, ¿sí? Voy a empezar con la primera pregunta para irlo aplicando. Entonces, mi primera pregunta es, los artefactos, en tecnología, los artefactos son, y ya tengo la pregunta, ¿cierto? El encabezado de la pregunta. Ahora, ¿qué tenemos por acá? Tenemos la opción de agregar una imagen. En este caso, la imagen pues tendría que estar relacionada con la pregunta, ¿cierto? Yo puedo decirle aquí artefacto, pero se recomienda de todas maneras que los elementos que se agreguen sirvan de algo. Si finalmente son simplemente para ponerlos, pues no hay que agregarlos, solo si son necesarios. Entonces en este caso no voy a agregar. Tenemos por aquí un menú desplegable donde vamos a elegir el tipo de pregunta al que nos estamos refiriendo, el tipo de respuesta que queremos recoger al final. Entonces yo tengo una serie de opciones, una respuesta corta donde la persona ingresa directamente con el teclado qué
qué significa eso, ¿sí? O en este caso la que estamos utilizando, que es selección múltiple, y nos vamos a ocupar de ella en este momento. Después, siguiendo dentro de este mismo panel, tenemos la primera opción. Yo le doy clic a opción 1 y aquí es donde voy a empezar a agregar las opciones. Entonces los artefactos son, voy a decir, son elementos que hacen parte de un todo en un sistema solar. Una opción de pronto un poco vaga, pero pues la idea es darles el ejemplo. Voy a agregar otra. Voy a decirle, son dispositivos, herramientas, aparatos, instrumentos y máquinas que potencian la acción humana. Bien, para tenerlo en cuenta, yo estoy en este momento utilizando como referente conceptual un documento del Ministerio de Educación que se llama Orientaciones Generales para la Educación en Tecnología. Por supuesto, están invitados a revisarlo si es que necesitan algo relacionado con el tema. Bien, la segunda pregunta, ya vimos entonces, yo voy agregando, le doy Enter y se agrega otra en cuanto termino la anterior y agrego otra. Entonces, las opciones, perdón. Entonces voy a agregar otra aquí simplemente por sumarle una más. Entonces son fases sucesivas de operaciones que permiten transformar la transformación de recursos. Bien, como no le voy a agregar otra, simplemente no le doy Enter, o otra manera de hacerlo es darle clic aquí en añadir otra opción y se va a agregar. Si yo necesito eliminar una, simplemente en la X. Si necesito mover la jerarquía de las opciones, lo único que hago es desplazarla. Bien, ya tengo la primera pregunta. ¿Cómo agrego otra? En el panel derecho, que es donde vamos a continuar ahorita, tengo un más, doy clic y agrego un más. Y agrego otra pregunta. ¿Qué tenemos abajo? Yo tengo la posibilidad de duplicarla, de eliminarla y de generar el carácter obligatorio a la respuesta a esta pregunta. ¿Qué quiere decir? Que la persona que le llegue el formulario, sí o sí, tiene que contestar esta pregunta. Si yo desactivo esto, él me la puede enviar y no haberla contestado. Ya depende de la intención que ustedes tengan. Si la información de esa pregunta es relevante o no para lo que ustedes quieran recoger al final. Si yo le doy clic acá, puedo agregar una descripción a la pregunta, ¿cierto? O otras funciones que veremos más adelante. Volvamos aquí de nuevo, volvamos ahora al panel que les decía. Vamos a añadir una pregunta y sería la misma operación. Para dar el ejemplo, agregaré esta y pasaremos al siguiente paso, que es cómo se envía. Entonces, voy a decirlo en tecnología. Los procesos son dos puntos. La misma operación. Agrego el tipo de pregunta, agrego las opciones y he finalizado. Entonces son fases de operaciones que permiten la transformación de recursos. Ya tengo la primera opción, doy Enter, voy con 2 y no voy a agregar. Bueno, voy a enseñarles otra diferente, que puede haber un caso de preguntas así. Entonces tengo la opción son conjunto o grupos de elementos ligados entre sí. Para no darle más largas por ahora. Bien, hay otra opción y algunas preguntas permiten la respuesta
diferente a las opciones. Para ese caso vamos a utilizar el botón añadir respuesta otro. Quiere decir otro, que la persona al verla va a tener la posibilidad de escribir otro tipo de respuesta aquí y ya depende, pues como les decía, de lo que ustedes necesiten recoger. Continuemos con lo que necesitamos. En la parte superior, ya lo habíamos visto en el video anterior, pues se puede modificar los fondos, puede ser relacionado con lo que ustedes estén recogiendo. Es muy agradable ver que el formulario también tiene ese aspecto mejorado, entonces ya depende de ustedes y de su creatividad. El siguiente botón, vista previa, nos va a permitir ver cómo lo vería la persona a la que le estamos enviando, el formulario. Entonces lo veríamos de esta manera. Dese cuenta que donde yo marqué obligatorio, van a aparecer unos asteriscos en las preguntas. En el primer caso sí, en el segundo caso no. Bien, para volver al modo de edición, vamos a darle aquí donde dice editar el formulario, y esta opción solo la puede realizar la persona que es dueña del formulario, y continuaríamos con la edición. Siguiente a esto hay un botón de configuraciones donde los invito a que ustedes mismos pues lo revisen. Creo que es muy coherente y tiene elementos muy interesantes, como digamos limitar a una respuesta, es decir, que por cada usuario solo exista una respuesta, pero esto tiene una condición: solo puede ser para usuarios que tengan Gmail. Entonces hay que pensar bien si la población a la que le estamos aplicando la encuesta y el formulario pues podría o no tener acceso a una cuenta Gmail, entre otras funciones que hay acá. Y vamos ahora sí a el botón enviar, que vamos a resaltar dos funciones aquí, básicamente, que sería cómo se envía el formulario de una manera rápida. La primera es a través de correo electrónico, y es cuando está seleccionado este icono. ¿Qué hay que hacer? Hay que agregar los correos electrónicos. Digamos, yo puedo decir aquí profegarro@gmail.com y me lo envío a mí mismo, y puedo agregar varios, profegarro@gmail.com, todos, pero tienen que ser correos de Gmail que existan. Si no existen, va a rebotarnos a nuestro correo un correo notificando que no existe y que por lo tanto pues tiene que ser corregida la información. El siguiente, que es muy interesante, es crear un enlace, que es esta dirección. Yo le puedo decir copiar y enviar el enlace a través de WhatsApp, a través de las redes sociales, sí, como me quede fácil a mí. En el caso de mis estudiantes, pues este es el que tienen que utilizar. Copian el link y me responden en la clase del Classroom con este enlace, y ya yo abro el formulario y pues les asignaré la respectiva nota. Otra opción que tenemos por aquí es ya como página, pero considero que las dos más importantes son estas dos primeras. Ahora yo lo puedo compartir directamente a través de mis redes sociales para que las personas que quieran colaborar con esto pues lo hagan. Entonces el botón es muy sencillo, se da clic y se hace como una publicación. Es muy interesante, como pueden ver. Vamos a hacer una pequeña prueba de cómo sería la pestaña de respuestas cuando ya se tiene información recopilada. Entonces voy a decirle vista previa y voy a contestar cualquier cosa por aquí sin haber mirado muy bien. Voy a hacerlo otra vez. Listo. Y le doy a enviar. Listo. Voy a decirle editar para mirar. Entonces ya tengo. ¿Qué pasa cuando ya tengo información que se ha recogido? Tengo aquí la actualización de la cantidad de respuestas que ya me han enviado. Entonces yo le voy a dar clic y voy a empezar a ver cómo la información ya ha sido categorizada, ha sido organizada y ha sido graficada. Y es lo interesante de esta herramienta, porque nos va a ahorrar todo el tema de la recolección de datos y de la organización y del tema de las gráficas. Si yo pongo el puntero sobre una sección de la gráfica en torta, me va a indicar tanto la cantidad como el porcentaje al que corresponde. En este caso pues solo tenemos muy poquitos y no es muy notable, pero decimos 1, 50%, 1, 50% para un total del 100 del 2 en cantidad y en porcentaje. Dice dos respuestas y dos respuestas. Y en la parte derecha tenemos las convenciones, donde el azul está relacionado con esta respuesta y el rojo está relacionado con esta, es decir, el naranja en este momento pues no tiene ninguna respuesta. Así de sencillo es revisar los resultados, pero también tenemos otras opciones muy interesantes. En la parte superior derecha de cada una de las respuestas vamos a tener la opción de copiar el gráfico para pegarlo dentro de un Word. Yo le puedo decir copiar gráfico y voy y lo pego en un documento de texto.
lo pego como una imagen y es muy sencillo y ya depende del uso que le queramos dar. En la parte superior, de nuevo derecho, pero ya del panel general, vamos a tener la opción crear una hoja de cálculo. Al darle clic nos va a crear una hoja de cálculo en el Google Drive donde se va a hacer una relación, ¿sí?, de las diferentes preguntas y las diferentes respuestas que se han tenido. Entonces, no sería más, como les digo, la invitación es a que exploren, a que utilicen la herramienta para que encuentren sus propias aplicaciones de la misma. Si tienen alguna pregunta, a través de la caja de comentarios, y nos vemos luego. Mucho gusto y chao.